Hola chicos, en este video vamos a mirar el tema de herencia, una de las características más importantes que tiene el paradigma orientado a objetos. Bien, miremos entonces alguna definición básica de este concepto. Una de las características más importantes del paradigma orientado a objetos es la herencia, la cual es una forma de reutilización de código que permite implementar nuevas clases a partir de otras ya existentes, haciendo que las nuevas clases hijas adquieran los atributos y métodos definidos en la clase padre. En este sentido, en herencia se usan sinónimos como los términos de clase base y clase derivada, o también a veces se hace alusión a clase padre y clase hija, o superclase y subclase. Entonces, básicamente, como lo mencionamos anteriormente, es que con la herencia nos permite entonces reutilizar código que ya tengan entonces otras clases y que con base en esas clases pues podamos crear otras clases nuevas, ¿bien? Obviamente entonces esas clases nuevas obtienen pues las características, los atributos, las funciones, pues, el comportamiento de las clases ya existentes. Pero las clases nuevas pues obviamente pueden aumentar también su propia funcionalidad. Al implementar la herencia, se va desde lo general o abstracto hasta lo particular o definido. Por ejemplo, si pensamos en la entidad trabajador, es algo muy amplio o abstracto, porque se pueden clasificar en categorías o tipos. Es decir, trabajador no está haciendo referencia a un tipo de trabajo en particular. Es un concepto pues demasiado amplio. Pueden existir muchos tipos de trabajadores. Entonces no estamos describiendo un trabajador en particular. Por el contrario, si pensamos, por ejemplo, en un taxista, operador de báscula o servicios generales, sí hacen referencia a un tipo de trabajador específico. Es por ello que en la herencia se usa el concepto de es un o una, o también es un tipo de. Por ejemplo, servicios generales es un trabajador, o también se podría leer esa relación como servicios generales es un tipo de trabajador. Entonces, en este caso, vamos de lo general o abstracto a lo más particular. Lo general es trabajador, eso es algo abstracto, pero cuando ya pensamos en servicios generales o taxista, eso ya es algo particular. Entonces, la herencia está muy orientada hacia mirar ese tipo de conceptos así, hacia poder entonces describir el comportamiento de una aplicación en términos de objetos o de clases y que en esa herencia que vamos a crear, en esa jerarquía de herencia, que es algo muy parecido pues como una especie de árbol genealógico, entonces vamos de lo más general a lo más específico. Tipos de herencia. Bueno, en este caso pues Java solamente implementa la herencia simple, a diferencia por ejemplo de su predecesor que es C++, entonces en C++ sí existe la herencia simple y la herencia múltiple. Bien, ¿cuál es la herencia que se aplica entonces aquí en Java? La herencia simple. En la herencia simple, una clase derivada hereda de una única clase base. Es decir, que en este caso entonces una clase hija solamente puede tener entonces un solo padre. Obviamente un padre puede tener muchas clases hijas. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos una superclase de la cual entonces heredan dos clases hijas. Pero mire, cada clase solamente tiene un solo padre. Bien. A su vez, la clase padre o la superclase entonces puede tener n cantidad de hijos. Y así sucesivamente. Entonces lo que estamos pintando aquí es una jerarquía de herencia, en este caso pues de 3 niveles, ¿bien? Donde pues vamos del primer nivel, que es donde está la superclase, que generalmente fue la clase abstracta, y vamos bajando entonces a los demás hijos, ¿cierto? Los hijos que derivan directamente entre la superclase, entonces serían pues un nivel 2 y así sucesivamente. En este caso entonces aquí, por ejemplo, se presenta una situación es que la subclase 2, si bien es cierto, es hija de la superclase, ¿bien? Ella también es padre. En este caso es padre de quién? De la subclase 3. Entonces, en algunas situaciones es muy general, pues es muy común que una clase pues cumpla con los dos roles, que sea clase hija, pero que a su vez sea clase padre. Bien, ¿cuál es la sintaxis entonces para poder hacer herencia en Java? Entonces, para implementar la herencia en Java, las clases hijas deben especificar en la definición de la clase el nombre de la clase padre de la cual van a heredar.
La sintaxis es la siguiente. Entonces, vamos a cargar la clase hija en este caso. Entonces, mira que todo, pues el modificador de acceso, que puede ser public, privado, protect. Después la palabra reservada class, obviamente. El nombre de la clase y de dónde va a extender. Entonces, en este caso aquí utilizamos la palabra reservada extends. Y le decimos, vea, la clase hija va a extender las características de la clase padre. Entonces, en este caso aquí, colocamos la palabra extends y una única clase. No podemos colocar más clases porque, como lo mencioné anteriormente, Java no acepta o no implementa la herencia múltiple. Entonces, aquí iría solamente el nombre de una sola clase, que es la clase padre. Bien, ya internamente, pues, la clase hija, pues, puede declarar sus propios métodos, constructores, bueno, todo el comportamiento que necesite. Vamos a hacer un ejemplo entonces donde apliquemos el concepto de herencia, un ejemplo muy sencillo. Te nos piden lo siguiente, construir una aplicación en Java que implemente la relación entre 4 distintas figuras en 2 dimensiones. Pensemos entonces en cuadrado, que en este caso pues se describe por medio pues de la base. Y obviamente pues tiene 4 lados, pero pues los 4 lados son iguales porque es un cuadrado. Entonces vamos a pensar solamente en un solo atributo que era la base. Rectángulo, tiene base y altura. Entonces ya le van añadiendo pues o tiene más características. Paralelogramo es una especie de rectángulo, que pasa que pues va como acostadito, ¿no? Pero también tiene una base y una altura pues de manera general. Y un círculo, bueno, no se parece para ninguno de los cuadriláteros anteriores, pero sigue siendo una figura en 2D. Entonces el círculo pues tiene un radio. En general, para todo tipo de figura en 2 dimensiones se le puede calcular el área del perímetro. En este caso entonces, cuadrado, rectángulo, paralelogramo y círculo, diríamos entonces que son clases hijas. ¿De quién? De una clase llamada figura 2D, que es nuestra clase padre o abstracta. Entonces, si pensamos en una figura 2D, es algo muy abstracto, no estamos siendo específicos, porque pueden haber muchísimas figuras en 2 dimensiones. Entonces, esa sería nuestra clase padre, ¿bien? Y figura 2D entonces va a declarar atributos que sean comunes para todas las clases hijas. En este caso, pues, ¿qué es lo común? Lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? A todas se les puede calcular un área y un perímetro. Ya no podemos pensar que figura 2D, pues toda figura 2D no tiene base o tiene altura. Entonces, esos son atributos que son propios entonces ya de cada clase o de cada figura, ya pues de manera específica que vamos a declarar, ¿bien? Pero figura 2D entonces sí puede declarar el área del perímetro porque cualquier tipo de figura en 2 dimensiones se le puede calcular esa información. Miremos entonces en este caso aquí lo que es el diagrama de clases, utilizando un poquitico pues la parte de UML. Uno de los artefactos de UML es la parte pues del diagrama de clases. En el diagrama de clases, ¿qué es lo que se pinta? Básicamente entonces la relación que existe entre cada clase, ¿bien? Y si existe relación de composición, si existe relación de herencia o si existe algún tipo de relación con una interfaz, bien, todo lo que hemos visto pues anteriormente. Aquí en este caso estamos pintando entonces una jerarquía de 4 niveles. La hemos pues ahí separado pues con una rayita pues verde, pero no hace parte pues propiamente del diagrama de clase, no, sino simplemente es como para representar pues esos 4 niveles que tiene entonces esta herencia. Bien, en el primer nivel pues está nuestra superclase figura 2D que hace las veces de clase abstracta. Ya sabemos por qué, porque una figura 2D no es algo pues general, bien. Perdón, es algo general, no algo particular. Entonces, como les decíamos anteriormente, aquí haciendo uso pues, de los modificadores de acceso, recordemos también allá los anteriores videos, entonces se utiliza una simbología especial, ¿no? Cuando a la hora de declarar un atributo de tipo público, entonces se le coloca el más adelante. Aquí hemos declarado todo de tipo público. En próximos videos vamos a trabajar entonces un poquitico la herencia, pero ya utilizando pues, modificadores de acceso diferentes como private o protect. Ya ese tema ya lo vimos anteriormente en videos anteriores, pero entonces vamos a aplicárselo aquí a un ejemplo sencillo donde se aplique la herencia. Bueno, entonces en este caso aquí tenemos nuestra clase de figura 2D que declara 2 atributos de tipo doble como son área y perímetro. Quiere decir que entonces que toda figura 2D tiene área y perímetro. Y pues obviamente aquí la clase pues tiene sus propios métodos, tiene el constructor y tiene un método para obtener el área y obtener el perímetro cuando ya se calcule. Ya el cálculo lo tiene que hacer cada clase a nivel particular porque no es el mismo cálculo para hallar el área o el perímetro para un cuadrado que para un círculo. Son cálculos diferentes, entonces esos cálculos sí tienen que hacerlos directamente cada clase específica. De la clase figura 2D, que es nuestra clase abstracta o superclase, bien,
Vamos entonces a construir cuadrado y círculo. En este caso entonces diríamos que según la teoría pues cuadrado es una figura 2D o es un tipo de figura 2D como lo quieran leer y que círculo también es un tipo de figura 2D o es una figura 2D. ¿Bien? Ahí cumplimos, ¿cierto? Es lógico. Ahora, ¿qué diríamos en este caso aquí? Cuando queremos representar la herencia, entonces colocamos el nombre de la clase, ¿cierto? El rectangulito donde va el nombre, el atributo y los métodos, y colocamos una flechita que apunte hacia la clase padre. Y a un ladito le colocamos la palabra extens. ¿Bien? La palabra aquí es un o esta frase es un, no es obligación, simplemente la colocamos pues como para darle sentido y orden pues a la jerarquía, pero lo que sí hay que poner es la palabrita extends, ¿ok? Entonces, ¿por qué hemos definido aquí que cuadrado extiende de figura 2D directamente o es una clase hija de figura 2D? Claro, porque aquí pues vamos a comenzar con el cuadrilátero más sencillo que es el cuadrado, que solamente tiene una base. Y obviamente la hacer herencia significa que cuadrado pues también tiene área y perímetro, porque lo que permite la herencia es poder compartir, poder adquirir, como les decía anteriormente, ¿no? Entonces en este caso aquí, cuadrado está adquiriendo los atributos y los métodos que tenga de cargo aquí figurados de, y que pues obviamente sean métodos de tipo público, ¿no? Generalmente pues para poderlos acceder. ¿Ok? Lo mismo entonces tenemos por acá con círculo. Hereda también directamente de figura 2D. ¿Por qué? Porque pues solamente tiene el radio. Y a su vez, pues también va a tener un área de un perímetro. Entonces, con la herencia nos estamos ahorrando ese código, nos estamos ahorrando tener que declarar área y perímetro para toda figura en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué me dice por acá una explicación? Cuadrado y círculo heredan de figura 2D, por lo tanto están adquiriendo las características, atributos y métodos de figura 2D. Es decir, cuadrado y círculo tienen área y perímetro, adquirieron ya ese atributo, pero también están definiendo sus propias características, por ejemplo, en este caso aquí la base cuadrado y el radio el círculo. Ahora pensemos en las siguientes figuras. Pensamos en un rectángulo. Entonces, un rectángulo podemos decir que es un tipo de cuadrado, porque el rectángulo también tiene base y necesita una altura. Entonces, si la base ya está definida en una clase anterior, podríamos decir que el rectángulo herede características de esa clase anterior. Entonces, en este caso diríamos, mire, rectángulo va a heredar de cuadrado y rectángulo solamente van a necesitar la altura, pero como está heredando, entonces también va a tener base. Y a su vez, porque el compartir datos, pues por decirlo así, siempre va en una sola dirección, va hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que rectángulo también tiene la base, pero como a su vez cuadrado está heredando, entonces rectángulo también tiene área y perímetro. Entonces ahí también estamos ahorrando, pues en este caso, la declaración de esos atributos. Y obviamente también los métodos para poder obtener la información cuando se calcule. Entonces ahí estamos reutilizando código también. Bien, ¿qué diríamos entonces por aquí? Rectángulo hereda de cuadrado, por lo tanto está adquiriendo las características de atributos de cuadrado. Es decir, rectángulo tiene base y está definiendo su característica, que en este caso sería pues la altura. Bien. Y tenemos una última figura, el paralelogramo. Decíamos entonces que el paralelogramo a nivel general pues es una especie de rectángulo. Por lo tanto, en este caso aquí paralelogramo pues no necesita declarar nada porque pues paralelogramo va a tener va a tener base y altura y se le puede calcular área y perímetro. Entonces, ¿para qué volver a definir nuevamente esos atributos aquí? No, pues si ya otra clase los tiene, pues simplemente heredemos. Y tiene lógica decir que paralelogramo es un tipo de rectángulo. Bien, al hacer los cálculos generales, que son la base, el área y el perímetro, pues son los mismos cálculos que tiene el rectángulo. Entonces, en este caso aquí, paralelogramo está haciendo uso, pues, por decirlo así, pues como en su nivel mayor, a máxima potencia, pues, de lo que es la característica de la herencia. ¿Bien? Simplemente paralelogramo existe como clase, pero no necesita declarar nada internamente, ni tampoco hacer cálculos matemáticos porque ya se está beneficiando de lo que están haciendo otras clases. Bien. En este caso, entonces, aquí diríamos que cuadrado es una subclase. ¿Listo? Si lo leemos desde abajo hacia arriba, estamos en cuadrado y tengo que leer hacia arriba. Entonces, en este caso aquí, cuadrado es una subclase, al igual que círculo. Pero si seguimos bajando en el siguiente nivel, diríamos que rectángulo es una subclase. ¿De quién? De la superclase cuadrado. Entonces, en este caso aquí, cuadrado cumple con las dos condiciones. Es clase hija y es clase padre, o superclase o subclase
y superclase, como lo quieran mencionar ahí. Y lo mismo entonces pasa con paralelogramo. Paralelogramo es una subclase o clase hija. ¿De quién? De la superclase rectángulo. Pero a su vez rectángulo es también, en este caso, una subclase de cuadrado. ¿Ok? Bueno, listo. Aquí tenemos entonces el diagrama de clases y vamos a hacer entonces la implementación. La implementación entonces la pueden encontrar ahí en la plataforma o en el video en YouTube, bien, como Herencia Figuras 2D, un proyecto pues hecho en el MIT. Entonces vamos aquí a hacerlo rápidamente. Creamos entonces aquí nuestro proyecto Java with and y le ponemos entonces en este caso aquí Herencia Figuras 2D. Listo. No vamos a tener clase principal ni nada por el momento. La creamos nosotros mismos rápidamente aquí. Listo. Comenzamos entonces con quién. Voy a comenzar declarando una Java class. Listo. Y esta no hace parte de la herencia, más bien es como una clase pues de ayuda. Lo hemos hecho también en videos anteriores. Vamos a llamarlo aquí la clase utilerías. ¿Listo? Simplemente para hacernos un método aquí que nos permita el poder leer más rápidamente la información de tipo doble. ¿Sí? Porque para la base y la altura vamos a tratar antes de tipo doble. Entonces voy a crearme un método aquí estático que me haga esa lectura y me devuelva el valor más rápidamente, para utilizarlo pues más rápidamente. Entonces digamos aquí que se llama leer doble. ¿Listo? Y este entonces va a recibir aquí un mensaje. ¿Listo? Simplemente entonces, ¿qué va a hacer aquí? Bueno, declaramos una variable de tipo string llamémoslo entrada y hacemos entonces la lectura con nuestro JOTionPaint. Vuelvo y repito, esto es un método aparte, simplemente es un método pues, de ayuda. No hemos comenzado todavía a crear la jerarquía de herencia. Perdón, esto es un input, show input dialog. Input dialog y le mandamos el mensaje pues, que se esté recibiendo aquí como atributo del método leer doble. ¿Qué hacemos aquí? Declaramos entonces aquí, pongamos aquí valor y hacemos el proceso de conversión. ¿Listo? Doble punto parse doble. Doble punto parse doble y convertimos entrada. Bien, finalmente entonces pues retornamos ese valor ya como un valor de tipo doble. Entonces, este método pues, nos va a servir pues, para poder leer toda esa información que necesitamos pues, para la figura geométrica. Simplemente era para eso. ¿Okay? Listo, vamos entonces ahora sí, vamos a comenzar creando nuestra jerarquía de clases. Comencemos entonces con una Java class. Listo. Que puede ser en este caso entonces una clase abstracta. La podemos buscar por aquí como otros. Listo. Otros aquí en Java. Y miremos entonces si aquí el NetBeans nos ofrece entonces una clase abstracta. No, Java class, interfase, numeración, excepción. No, no nos ofrece como tal pues el colocarle pues que sea una clase abstracta. Entonces dejaremos la normal como una Java class. ¿Listo? Y pongámosle entonces aquí figura 2D. Finish. Pero vamos a volver abstracta. Entonces, ¿cómo sería? Public abstract. ¿Listo? Las figura 2D. ¿Qué significa? Pues que en este caso yo no puedo crear un objeto de la clase figura 2D de manera directa porque figura 2D se considera que está incompleta, es algo abstracto. Una clase abstracta simplemente sirve como punto de partida para poder crear entonces toda una jerarquía de clases. De hecho, pues Java, toda la jerarquía de clases que maneja, pues está fundamentada, sus superclases están fundamentadas que son entonces clases abstractas. En este caso tenemos aquí, entonces tenemos dos atributos que son el área y el perímetro. ¿Listo? Toda figura 2D tiene área y perímetro. Vamos a hacer entonces nuestro constructor. De todas maneras tiene constructor y le ponemos entonces aquí figura 2D. ¿Qué va a hacer entonces nuestro constructor aquí? Pues darle unos valores iniciales, copiémoslas de aquí, unos valores iniciales entonces a nuestros dos atributos. Entonces le designamos 0.0. ¿Sí? Y tenemos entonces un método de tipo doble que me permite obtener el área. Cuando pues ya cada figura pues lo calcule, cada clase que representa la figura lo calcule. Le digamos aquí return area. Y tenemos otro que me permite entonces también de tipo doble y se llama obtener perímetro. Y retornamos. Retornar perímetro.
Listo, esto es lo que va a ser nuestra clase abstracta. No va a tener absolutamente nada más. Bien. Ahora vamos a comenzar a crear ya las clases pues ya definidas, ya pues las figuras como tal. Entonces venimos aquí, creamos otra clase, otra Java class y comencemos con cuadrado. Que según la teoría que tenemos allá, para poder extender, ¿qué hacemos? O hacer herencia, extendemos y decimos, mire, cuadrado es una clase hija de figura 2D. Por lo tanto, entonces ya cuadrado tiene área y perímetro, lo que hemos definido pues como público allá. Pero aparte de eso, entonces aquí, nuestra clase cuadrado necesita entonces declarar la base. Bien. Ahora, ¿qué decimos en este caso aquí? Listo. Creamos nuestro constructor cuadrado. Bien. Y cuando una clase hereda, listo, cuando una clase es hija y tiene su superclase aquí, entonces lo primero que debe hacer el constructor de cuadrado es llamar a super. Bien. No es que sea obligación, pero sí generalmente entonces, ¿qué se hace aquí con este super? Entonces, cuando instanciemos un objeto de la clase cuadrado, lo primero que hace el constructor de cuadrado es llamar a super, es decir, es llamar al constructor de la superclase figura 2D. Entonces vendría aquí y ejecutaría lo que tiene el constructor de figura 2D. Y pues ya inicializa los dos atributos que tiene ahí. Bien, entonces vamos a ponerle aquí, entonces, esto es un llamado al constructor de la superclase figura 2D, de la superclase figura 2D. Bien, eso es algo pues como general, no es que sea obligación ponerlo. Si no se pone el super, de todas maneras, internamente el compilador pues hace ese llamado. Entonces no hay problema pues si no lo ponemos. Bien, hagamos entonces aquí pues para que entiendan el concepto. Y digamos pues que en este caso aquí pues que base vale 0, listo, como un valor inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener un método de tipo público, void, listo, que se llame setBase. Obviamente, pues nuestros métodos set y get se pueden aplicar aquí sin ningún problema. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta el momento se puede aplicar pues para la parte de la herencia. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso aquí? Bueno, pues digámosle que a base, listo, le asigno de la clase utilerías, para eso nos sirve pues lo que hicimos allá, punto leer doble. ¿Sí? Para hacerlo más rápidamente. Entonces le decimos al usuario aquí, vea, ingrese la base. Listo. Entonces nos ahorramos tener que estar haciendo esa conversión pues a cada rato. Listo. Ya leímos la base. ¿Qué más necesitamos en este caso entonces aquí? Pues hacer un método público de tipo void para calcular, listo, el área. Pongámosle así, cal área. ¿Cómo se calcula el área pues de un cuadrado? Pues simplemente es base por base. Bien. Y obviamente entonces también necesitamos un método de tipo público para calcular el perímetro. Pongámosle aquí, cal perímetro. ¿Cómo se calcula entonces el perímetro de un cuadrado? Entonces, digamos, que a perímetro, mire que yo estoy utilizando estos atributos y no están declarados en ninguna parte aquí. En ninguna parte aparece aquí declarado el área. Pero como estamos haciendo herencia, entonces en este caso aquí podemos hacer uso de esos atributos. Es más, si yo hago aquí una ayuda de NetBeans, él me dice, mira, perímetro, ¿listo? Doble perímetro. ¿Dónde está perímetro? Está en la clase figura 2D. Bien. Entonces, eso se logró gracias a la herencia. Perímetro, entonces, en este caso aquí sería base por 4. Simplemente es multiplicar, pues, los 4 lados. Ya tenemos entonces aquí ya nuestra clase cuadrada. No necesita hacer nada más. Voy en este caso, pues, a hacer un método adicional, que es el método toString. Bien, para mostrar entonces, en este caso, al final, toString. También lo hemos visto, pues, en métodos anteriores, recuérdenlo. Entonces lo que yo quiero hacer aquí en este caso es retornar a manera pues de cadenar la información de nuestro cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué le voy a retornar en este caso aquí? Quiero que me muestre cuánto vale la base. ¿Listo? Entonces digamos aquí, muéstreme cuánto vale la base. Y también quiero mostrar pues obviamente los cálculos matemáticos que hicimos previamente. Entonces digámosle que área. Puedo llamarlo por medio del método obtener área. ¿De dónde es el método obtener área? Es de figura 2D. Aquí me lo está mostrando el editor y me está dando ayuda. Entonces podemos acceder a ese cálculo matemático. Y finalmente entonces quiero saber cuánto vale el perímetro.
Y lo mismo, puedo llamar al método obtener perímetro, que también es de figura 2D. Bien, probemos entonces esta primer clase llamada cuadrado. Entonces, vamos a crear ahora sí una main class, Java main class. Entonces, digámosle que este es nuestro text, herencia, figura 2D, figuras 2D, finish. Listo, ¿qué vamos a hacer entonces en este caso aquí? Podemos hacer simplemente aquí, para no hacer tan largo el ejercicio, va a comenzar entonces a declarar, puede ser aquí internamente en el main o puede ser por métodos por aparte, hagamos los métodos por aparte que quede más organizadito, public, void, listo, y vamos a crear entonces aquí, crear cuadrado, cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Creemos un objeto al clase cuadrado, aquí ya me apareció, listo, pongámosle aquí obj, C, y le asignamos, listo, el constructor. Entonces vamos a instanciar ese objeto. Entonces cuando hacemos esto, llamamos al constructor de cuadrado, ¿verdad? Entonces viene a cuadrado, listo. Y cuadrado se encuentra con que extiende. Ah, listo. Entonces el compilador ya sabe que esto está extendiendo y que puede utilizar características de otra clase. Entonces cuando llega aquí cuadrado dice, ah, bueno, súper. Entonces, ¿quién es el super, la superclase? Ah, es figura. Entonces se va para figuras y viene y ejecuta el constructor. Listo. Inicializa, se devuelve e inicializa pues los atributos propios. Listo. Ya quedó entonces declarado e instanciado el objeto de cuadrado. ¿Y qué hacemos después con ese objeto? Pues comenzar a llamar. Listo. Vamos aquí, set base. Leemos la base. Como el mismo objeto, obviamente, objc.calcular el área y objc.calcular el perímetro. Y vamos a mostrar la información. Hagámoslo con un JOTionPaint, puede ser JOTionPaint.show mesa dialog. Digámosle por aquí que null. Y simplemente, ¿qué hacemos aquí? Mostramos el objeto objeto C. Y me muestra entonces la información de cuadrado. ¿Listo? Podemos hacer un poquitico más específico aquí, como vamos a sacar varios mensajes, entonces para que sea más específico, entonces digámosle aquí que esto es info de cuadrado. Y le concatenamos aquí un salto de línea. Y ahí sí imprimimos. Ah, bueno, pues yo puedo ir aquí también. No, nos ahorramos esa parte ahí. Y después llamamos a el toString de cuadrado. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso aquí? Crear un objeto de nuestra clase. Pongámosle aquí th igual new x herencia figura 2D. Y con ese objeto th llamamos a nuestro método crear cuadrado. Bien, verifiquemos. Nos pregunta, bueno, ¿cuál es la clase que tiene el main? Si es text, ok. Y aquí ya me pidió la base. Listo, de base 120.3, por ejemplo. Ahí calcula, listo, me muestra aquí. Este ya es el toString trabajando la base, calculó el área, calculó el perímetro y listo. Y ok. Entonces ya hicimos nuestra primera, ok. Sigamos entonces por acá con la otra. Vamos a hacer la herencia hacia abajo en este caso y vamos a hacer con que todos los cuadriláteros. Entonces después diríamos rectángulo, listo. Vamos a crear aquí una clase nueva, una Java class también, ¿no? Ya la main ya quedó. En adelante ya son puras Java class. Y le decimos en este caso aquí rectángulo. Listo. Rectángulo hereda de quién? Ah, va a ser herencia de cuadrado. Listo. ¿Para qué? Para que rectángulo adquiera las características de cuadrado. Entonces este rectángulo necesita la base. Ah, listo, ya la tiene cuadrado. ¿Qué necesita en este caso entonces aquí rectángulo? Solamente necesita la altura. No necesita nada más. ¿Listo? Public y rectángulo. Perdón. Public y rectángulo. Y llamamos a super. ¿Listo? En este caso, este llamado de super era a quién? Al constructor de la superclase de rectángulo, que es cuadrado. ¿Ok? Voy a copiar el comentario aquí, simplemente le cambiamos a qué clase es. Entonces, llamo al constructor de la superclase, que en este caso es cuadrado. Y cuando llegue a cuadrado, cuadrado tiene que llamar a super. ¿El super de quién? De figura 2D. Entonces se va como concatenando ahí, ¿no?
un llamado, el llamado a un constructor hace el llamado a otro y a otro y a otro, ¿bien? Hasta que llegue pues arriba a la jerarquía, a la clase pues abstracta, si es que es necesario. ¿Qué le hacemos en este caso? Listo, altura vale 0.0. ¿Qué necesita entonces en este caso aquí rectángulo? Simplemente entonces hacer un public, un void para asignar la altura. No necesita leer la base porque eso ya lo está haciendo cuadrado. ¿Qué le decimos en este caso aquí? Altura, asígnele. Entonces, de la clase utilerías, punto, leer, doble, y le mandamos aquí entonces ingrese la altura. Listo, ya leímos la altura. ¿Ok? Yo voy a hacer una cosa aquí. ¿Listo? Para que apliquemos un concepto, pues lo vamos a hacer más adelante, pero bueno, para que lo vamos aplicando aquí así por encimita, como se dice. Entonces, digámosle que de cuadrado voy a copiar, listo, estos métodos. Miren, la base, el perímetro, calcular el perímetro y el método toString. ¿Listo? Voy a copiar esos tres de ahí, tal y como aparecen ahí, control C. Los voy a pegar aquí en rectángulo. ¿Listo? Obviamente, rectángulo tiene que calcular el área, pero ya el cálculo del área es ¿cuál? Ah, el área es base por altura. Entonces le cambiamos aquí a altura. No hay problema. Y calcular perímetro para el rectángulo sería base por 2, ¿listo? Aquí sería base por 2 más altura por 2, ¿cierto? Dos veces la base más dos veces la altura. Es el perímetro de un rectángulo. ¿Ok? Y el toString, ¿qué me diría? Muéstreme base, listo. Muéstreme área, muéstreme perímetro. Pero aquí nos faltaría mostrar quién, mostrar entonces la altura, si quisiéramos hacerlo. ¿Ok? Entonces yo podría hacer lo siguiente aquí, pues como esto lo está haciendo, este toString lo copié de cuadrado, ¿no? Es igualitico al de acá. Entonces yo podría decirle al rectángulo, pues para que no repita esto otra vez, simplemente entonces digámosle, no, mire, voy a borrarle este pedacito aquí y simplemente voy a decirle, mire, solamente muéstreme altura. Bien, y le digo, listo, muéstreme altura. Y le concateno aquí, salto de línea, más quién, más lo que tiene el toString. Yo voy a intentar hacer esto aquí. Yo quisiera llamar el toString, pero ¿de quién? De cuadrado, para que me muestre la base, el área y el perímetro que ya están calculados, pero según la información de rectángulo. Pero si yo lo dejo así, estaría haciendo una recursividad. Estoy llamando el mismo método toString de aquí, entonces se va a quedar aquí como en un ciclo infinito. El mismo método se va a llamar a sí mismo. Y yo necesito entonces llamar pero el toString, pero de mi superclase. Entonces, ¿qué sería aquí? Le antepongo la palabra super. ¿Listo? Entonces mire que ahí cuando yo le pongo super.toString, me dice, es cuadrado, de la clase cuadrado. Entonces ahora sí estoy haciendo el toString, estoy haciendo uso del toString, ¿listo? De la clase cuadrado para evitarme, ahorrarme, tener que volver a escribir esto. Entonces también estoy reutilizando código ahí, ¿bien? Eso me lo permite la herencia, dentro de otras, pues, otras cosas, otras características y otras ventajas. Venimos entonces aquí a la prueba, creemos otro método público, void y digámosle aquí, crear rectángulo. Bien, creamos un objeto de la clase rectángulo. Rectángulo, pongámosle aquí objr igual new rectángulo. Instanciamos el objeto. Al instanciar el objeto, llamamos al constructor de rectángulo, obviamente, pero él internamente llama a quién, a cuadrado. Cuando llamamos a cuadrado, él internamente llama a quién, al constructor de figura 2D y listo, y se va devolviendo, ¿no? Les digo, es como una concatenación como de llamadas entre constructores ahí. ¿Qué hacemos después? Pues con ese objeto R comenzamos a llamar la información, a meterle los datos, pues obviamente a el rectángulo. Comencemos entonces con set base, puede ser. Mire que este método set base, ¿de dónde es? El método set base es de cuadrado. ¿Listo? Lo estoy llamando con el objeto rectángulo, obviamente. Entonces, eso lo logramos con la herencia. ¿Qué más hacemos? Asignamos la altura. Este método sí es de rectángulo. Objr punto y calculemos el área y objr punto calculemos el perímetro. Bien. Ahora, no sé si notaron, pero como yo copié y pegué, le dejé los mismos nombres. Estoy en cuadrado y le dije cal área y cal perímetro. Y en rectángulo también se llaman igual.
cal área y cal perímetro. No pasa nada, eso es una característica que se llama el polimorfismo. Entonces, existe un mismo método, bien, se llaman igual, pero existen en diferentes clases y que están relacionadas mediante herencia. Pero obviamente cada clase le está dando su propia implementación. Entonces, polimorfismo significa poli, muchos, muchas formas. Entonces, el método tiene muchas formas, pero internamente tiene una implementación diferente en cada clase. El polimorfismo solamente se presenta cuando hay herencia entre clases. Bien, diferente a, por ejemplo, la sobrecarga de métodos. Es otra cosa diferente que ya vimos anteriormente. Bueno, la parte del polimorfismo lo vamos a ver pues más adelante en los próximos videos. Y en este caso, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a copiar el JOTion Paint del anterior y le cambio aquí. Este es info de rectángulo. Y digamos entonces aquí que me imprima el toString del objeto de rectángulo. Listo, más rápidamente pues aquí para no hacer tan largo el video. th.crear rectángulo. Verifiquemos. Listo, esta es la información pues del cuadrado. Bien, pongámosle 15. Bien, info cuadrado. Y aquí me están pidiendo la información de rectángulo, que digámosle que de base 100 y de altura 50. Entonces me dijo, a mi info rectángulo. Me mostró altura que fue 50 y de ahí para adelante hizo uso del toString, pero pues obviamente con los datos de cuadrado, de rectángulo, ¿no? Entonces le metimos de base 100, listo, el área y el perímetro. Ok. Sigamos entonces aquí con paralelogramo. Pero esta señora aquí no necesita hacer nada, solamente vamos a declarar la clase y ya. Pero no necesita hacer absolutamente nada para que ella se pueda trabajar. ¿Bien? Simplemente existe como por compatibilidad, porque debe existir una clase llamada paralelogramo, pero ella no va a hacer absolutamente nada. Paralelogramo. ¿Listo? Paralelogramo. Finish. ¿Qué hace paralelogramo? Extiende de rectángulo. ¿Bien? No necesita atributos. Vamos a hacer el constructor public, listo, paralelogramo, ok. Y le decimos en este caso aquí, pues llame a super. No tiene absolutamente nada más que hacer, listo. Entonces llamaré a quién, al constructor de rectángulo. Bien. Tu string y todo eso ya lo está haciendo directamente aquí rectángulo. Entonces aquí paralelogramo, como les decía, es la que más se está beneficiando de las características de la herencia. Ya podemos declarar un objeto de paralelogramo. Entonces vengamos aquí a nuestro text y tengamos otro método aquí para hacer la prueba. Public void, listo, crear paralelogramo. Bien. Creamos un objeto de paralelogramo. Listo, pongámosle aquí objp igual new paralelogramo. Bien. Y con ese objeto comenzamos a llamar nuevamente a los métodos. Pero usted dirá, pero métodos de dónde si no tiene. Pero gracias a la herencia, pues tiene puros métodos también. Puede leer la base. Listo. Puede leer la altura. Y obviamente puede hacer los cálculos correspondientes. Calcular el área. Mira que me va saliendo. ¿De dónde es calcular área? De rectángulo, porque es la clase donde está derivando directamente, ¿no? Calcular área. Por eso decíamos pues, que en este caso que el paralelogramo es una especie de rectángulo, porque comparte los mismos métodos. Y calcular perímetro, que también es de rectángulo. Bien, y llamemos el JOTion aquí para que nos muestre el toString. Digamos aquí que esto es información de paralelogramo y que me imprima el objeto OBJP. Verifiquemos aquí th.crear paralelogramo. Verifiquemos. Esta es la información de cuadrado. Esta es la información del rectángulo de 500 por 100. Listo. Y me está pidiendo ya la información de quién, de paralelogramo. Hagámosle aquí que 400 por 350 de altura. Y me dice info de paralelogramo, altura, base y listo. Y el cálculo matemático correspondiente. Ok. Y finalmente otro. Que quise hacer otro pues que no fuera un cuadrilátero, sino que, bueno, también el círculo aquí. Y no siempre pues la herencia va hacia abajo, ¿no? No siempre vamos a poder acomodar las figuras, pues por decirlo así. Ok.
que van heredando una de la otra, no. Mira, de todas maneras, aquí el círculo, pues, necesita es un radio. Ninguno de los cuadriláteros, pues, tiene radio, obviamente. Entonces, esa sería, pues, una clase que era directamente, pues, de figura 2D. Entonces, vamos aquí y nuevamente aquí una Java class y pongámosle círculo. Y círculo extiende directamente ¿de quién? De figura 2D. Círculo necesita, en este caso, entonces, un radio. ¿Bien? Tenemos entonces el constructor de círculo. ¿Bien? Y el constructor de círculo pues hace un llamado a super, que será pues el constructor de su superclase que es figura 2D. Y finalmente entonces le dice, mire, a radio asignele 0.0. Listo. ¿Qué más necesita círculo aquí? Obviamente pues poder leer la información del radio para hacer el cálculo. ¿No? Entonces, digámoslo aquí, set radio. Entonces, que a radio le asignamos utilerías punto leer doble y le decimos en este caso entonces el usuario ingrese el radio. Listo, ya lo leímos ahí. Y voy a copiar los mismos métodos calcular área y calcular perímetro. Voy a dejarlos con el mismo nombre, pero pues obviamente diferente implementación, ¿no? Entonces vengo por acá a cuadrado y nuevamente copio estos dos de aquí. Incluso hasta el toString también lo podemos copiar de una vez. Control C. Vengamos aquí a círculo. Entonces, un círculo obviamente tiene su método calcular área. Me sale error aquí porque pues obviamente me dice, bueno, ¿y base dónde está? Claro, base no está porque no estamos heredando el rectángulo. Pero pues ya el cálculo del área es diferente para el radio, para el círculo, ¿no? Entonces, digamos aquí que el área es pi, vamos a utilizar aquí la constante pi, es pi por radio al cuadrado. Entonces sería mat.pow y le mandamos entonces aquí radio a la 2. Bien. Y el cálculo del perímetro, ¿qué sería? Es 2 por pi por el radio, ¿no? 2 por mat.pi por el radio. ¿Bien? Listo, ya calculamos el perímetro. Este tiene su método toString, claro que sí. Entonces, digámosle aquí, va, muéstreme el radio. Bien. Y digámosle, muéstreme radio. Y hacemos gerencia, hacemos uso de los métodos getArea y getPerímetro, pues que tiene allá pues la superclase figura 2D. Aquí también en este caso entonces estamos haciendo una especie de polimorfismo porque en varias clases está apareciendo el mismo método. Obviamente, pues de aquí hacia abajo podemos pensar, por ejemplo, en un semicírculo, que también es una figura 2D, por ejemplo, y entonces el semicírculo podría heredar también de círculo y hacer los propios cálculos área y perímetro y utilizar, ¿cierto? Volver a aplicar el polimorfismo para estos dos métodos de aquí. Bien, verifiquemos entonces en este caso aquí nuestra última clase de nuestra text de herencia. Y digamos entonces que esto aquí es crear círculo. Crear círculo. Bien. Creamos un objeto de la clase círculo. Pongámosle aquí objcr. Listo. New círculo. Y con objcr.set radio. objcr.cal área y objcr.cal perímetro. Y finalmente imprimimos el objeto, que va a hacer uso de este otro JOT que tenemos aquí más rápido. Entonces, info de círculo. Listo. Aquí mayúscula que quede más bonito. Y aquí le decimos aquí objcr. Bien. Y vengamos a nuestro main y llamamos al método crear círculo para hacer la prueba. Este de rectángulo. Perdón, de cuadrado. Ese es el de rectángulo. 100 por 500, por ejemplo. Listo. El de paralelogramo. Bien. Y este es el de círculo. Digámosle que de radio 100. Listo. Info de círculo, radio, el área y el perímetro. ¿Ok? Listo, chicos. Eso ha sido pues un ejemplo muy sencillo, pero en donde entonces hemos visto pues las características de la herencia, sobre todo pues con paralelogramo. Miren pues lo que pudo lograr con la herencia.
que una clase pues básicamente exista solamente en su nombre, pero que sea altamente funcional. Como ejercicio propuesto, entonces queda de que usted lo complemente al menos con unas 5 figuras más, las que ustedes quieran, pero en 2 dimensiones. ¿Ok? Ya ustedes analizan de dónde se puede heredar y en este caso pues tratar de minimizar, bien, pues primero que todo que haya lógica, ¿no? Entre la jerarquía que ustedes están pintando, bien, y que ustedes puedan entonces analizar, bueno, de dónde es oportuno heredar la próxima figura 2D. ¿Ok? Listo, chicos, eso ha sido todo por el momento. Hasta la próxima.